Hola, hola mis amigos y hermanos de nuestro canal y Ministerio La Antorcha Profética. Hoy viernes 18 de octubre del 2019 estamos con ustedes una vez más para compartir el mensaje, la palabra de hoy. El tema que lo tenemos aquí titulado Turquía manda mensaje a los adventistas. Sí, señor, esta semana ha sido tremenda. Más allá de lo que pasó la anterior, de lo que se denunció, esta semana es tremenda. También traemos un mensaje candela profético para que usted pueda ser iluminado. Así que no sea parte del canal. Vamos a verlo, la introducción, y entramos de lleno en el tema. Así es, mi querido hermano y hermana, como lo tenemos aquí titulado en la portada, Turquía envía mensaje a los adventistas. Ataque turco en Siria. Esta semana ha sido la noticia, la semana pasada, y esta ha sido la noticia titulada Ataque turco en Siria tras el retiro, como dice aquí, ¿verdad? Tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos. Y ahí tenemos un mapa del Medio Oriente, tenemos Turquía, tenemos Siria en rojo, tenemos allí un objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo, dice allí, es creación de un corredor de paz de 32 kilómetros a lo largo de la frontera turco-siria. Han habido otros ataques, operaciones Escudo del Éufrates, mira cómo se llama, del 2016, y Operación Rama del Olivo del 2018. El ataque, el ejército turco ataca a Hasek en el noreste de Siria contra las unidades de protección popular, YPG, a quienes considera una extensión de la guerrilla kurdo-turca del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que amenaza la seguridad nacional y está otra vez calentando la zona en un polvorín. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ataque, con el mensaje? ¿Qué tiene que ver este ataque turco con los adventistas y con el mensaje a los adventistas? Pues quédese, al final del estudio lo va a descubrir. Bueno, ¿cómo podemos interpretar estos acontecimientos que hemos mencionado? Miren, además de los ataques que hemos mencionado, el presidente turco Erdogan celebra la decisión de Trump del Partido Republicano, principal partido de oposición, denuncia un acuerdo secreto entre ambos mandatarios. Esa es la denuncia. Y bueno, ante las críticas, Donald Trump se busca mostrarse imparcial. En Washington se exige que Turquía se haga cargo de los miles de combatientes del grupo islamista radical del Estado Islámico detenidos en la zona. Y aquí tenemos a Recep Tayyip Erdogan, quien es el presidente de Turquía. ¿Cuál fue el tuit polémico de la semana? Dice: si Turquía hace algo que yo, dice Trump, en mi gran inigualable sabiduría considero que está fuera de los límites, destruiré y aniquilaré totalmente la economía de Turquía. Así que aquí está Estados Unidos en combate con Turquía. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo interpretamos estos acontecimientos? Bueno, lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, es que tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro, la antorcha profética. Por eso nos llamamos así. Aquí está la base bíblica. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Mis hermanos, es necesario estudiar las profecías a la luz de la antorcha profética, a la luz de la antorcha de la profecía, para poder comprender estos eventos que estamos alrededor de nuestras vidas, para que nos iluminen. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, hasta que amanezca el lucero de la mañana. Y en este mismo contexto, entonces podemos entender a grandes rasgos que tenemos tres antorchas o señales claras en la Biblia, en armonía con los acontecimientos del mundo. El primero lo pueden ver aquí, que es la bestia, la mujer, la gran ramera que se sienta sobre la bestia, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, la que pone la marca del 666. La otra antorcha que tenemos es la imagen de la bestia, que es como un bisonte que surge en la tierra. Esta sube en el mar, surge en la tierra. Y la tercera antorcha o señal, la tenemos aquí representada por este señor, que es una representación
de Turquía, una representación del mundo musulmán. Son los tres elementos que tenemos que estar atentos. Pero ¿saben qué pasa? Estamos pendientes de lo que sucede en América. Estamos pendientes correctamente de lo que sucede en Europa, porque aquí en América está la imagen de la bestia, en Europa está la bestia, pero no estamos pendientes de lo que sucede en el Medio Oriente. Y allí hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces no estamos pendientes de esa señal profética que dejó el Señor allí. Estamos pendientes de estas dos, pero de esta no. Y entonces es como tener una mesa de 3 pies donde uno de esos pies está roto. La mesa se cae. ¿Y esto por qué? Todo esto es ¿dónde tenemos nosotros la lupa? ¿Dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada, mis hermanos? Tenemos que colocar bien la lupa. Y esto es consecuencia de la apostasía omega. Ahí tenemos la apostasía omega. Cita que han leído. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe. Que había de comenzar un proceso de reorganización. Y esa reorganización, que resultaría, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente, serían ¿qué? Descartados. Sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados erróneos. Se establecería una nueva organización. Ahí está. Esto se ha cumplido ya. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Especialmente en una de esos renunciamientos masivos que ha hecho el pueblo adventista en la iglesia, en la denominación, es el que vamos a leer a continuación. Y la misma pluma de Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 2, y noten las palabras. Dice, este mismo Satanás, dice aquí, trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. Ahí lo dice, debilitar la fe del pueblo de Dios. Hay personas, dice aquí, que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. ¿Con referente a qué? Las profecías de Daniel y Apocalipsis son como mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se malinterpretan las profecías de Daniel y Apocalipsis? Porque no conocen a los hombres que Dios guió para llevar esa interpretación profética. ¿Qué hicieron esos hombres? Esos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías. Esos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de la profecía. De modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer, ojo, creer en la palabra de ellos. Esto lo dijo la profeta. Mírenlo. Creer en la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? De los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la profecía de Daniel y Apocalipsis. Es mal interpretada. ¿Y por qué es mal interpretada? Porque no creemos, porque no aceptamos la palabra de Dios y no creemos en la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ella dice, los que tuvieron la experiencia personal en la proclamación del mensaje de los tres ángeles. No está hablando de Gambetta. No está hablando de Bullón ni de Ted Wilson. No. Ni de John García, ni de ningún otro está hablando. Está hablando de los pioneros adventistas. Ellos son ellos a quienes, como dice aquí Elena de White, debemos aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de los pioneros. Y está hablando en el contexto de la interpretación de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Esto lo dijo, ¿saben quién? El Espíritu Santo. Porque Elena de White no era más que un instrumento. ¿Para qué? Para la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Así que esto es lo que está diciendo Dios. Esto no lo estoy diciendo yo ni Elena de White, esto está diciendo Dios. Esperemos que seamos obedientes a Dios y no rebeldes. Estos mensajes, dice, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. O sea que mientras no
tomemos en cuenta estas interpretaciones proféticas, no estamos preparados. No. Sigue diciendo, si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, solo así llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Es cierto que hay profecías que aún deben cumplirse, pero repetidamente se ha llevado a cabo una obra errónea. Y esta continuará efectuándose por ¿quiénes? Aquellos que procuran encontrar una nueva luz en las profecías. Una nueva luz. ¿Y cuál es esa? Y comienzan a apartarse de la luz que Dios ya ha dado. Se han apartado de la luz que Dios ya ha dado. Y allí comienzan entonces las reinterpretaciones y lanzan las trompetas al futuro. ¿Y qué pasó? No le creemos a la palabra de Dios ni la palabra de ellos. Y no creemos la voz de Dios que está hablando aquí, porque lanzamos las trompetas al futuro. Y buscamos y rebuscamos una cita, 3 líneas fuera de contexto y ya esa es nuestra norma y bueno, ya no hay más nada. Y esto mismo que dijo la misma autora no sirve. Futurismo o preterismo o reinterpretacionismo. Sigue siendo ahí una interpretación historicista, pero reinterpretada, diferente, cambiada. Todo esto es apostasía omega. No es únicamente lo que tiene que ver con el Jesucristo y Dios, sino también las profecías. Y hay muchos entre nosotros del mundo remanente adventista, de la verdadera deidad, que también tenemos interpretaciones proféticas de la apostasía omega, que no hacemos caso a lo que dice esta cita. Así que es un llamado también para mis hermanos para que nos limpiemos. ¿Por qué? Porque no vamos a entender los tiempos que estamos viviendo. Y como dice aquí, no vamos a estar preparados, no vamos a tener un pueblo preparado, pero avancemos más para que no se haga más largo esta cita que está poderosa. Se la dejo para que la mediten. Bueno, ¿qué dijeron los pioneros sobre el Éufrates? Que es el tema en cuestión, relacionado con Turquía. Turquía, como ustedes saben, geográficamente está ubicada en el Medio Oriente. Y el Éufrates, que es el río que pasa en el Medio Oriente, cubre y abarca todo lo que tiene que ver con, el río Éufrates comienza en Turquía, pasa por Siria y culmina en Irak. Bueno, los pioneros interpretaron sobre el Éufrates estas cosas. Y aquí hay un libro interesante que se llama Los Adventistas y el Armagedón, de Donald Ernest Mansell. En la página 13 dice lo siguiente, hace un gráfico que resume esto. Y nos dice que desde 1846 hasta 1857 había como una posición, ¿no? O hasta el 67 había una posición acerca del Armagedón como una batalla espiritual y acerca de Daniel 11, el rey del norte, como el papado. Pero después de 1867, o mejor dicho, del 57 y 67, la posición fue suavemente cambiando hasta en el 81, cuando muere Jaime Huay, cuando se establece una posición fiel completamente hasta 1924, que vuelve a cambiar, 1952. ¿Y la posición cuál fue? La posición fue de Armagedón como una batalla religiosa, militar, física, literal. Y Daniel 11, el último poder de Daniel 11, el rey del norte, es Turquía. Es interesante que el cambio, en esta, como ustedes ven aquí, en este gráfico, al principio era la posición que traían desde la época de Miller. Hasta cuando comienzan a correr los 50 años que le hablan de Huay, los últimos 50 años, comienzan a correr desde 1854. Y justamente es cuando la posición ya es nueva, cambia, pues, porque ya se está estableciendo, ya se ha establecido la verdad. Y fíjense cómo la verdad ya está establecida aquí. En el 81, que es cuando muere Jaime Huay, son 7 años antes del Congreso de Minneapolis. Ya para el Congreso de Minneapolis estaban en la posición correcta, en la posición clara. Y lo único que le faltaba era la fe de Jesús para poder predicar al mundo. Por eso es que Dios esperó hasta esta época, que ya tenían el fundamento claro. Pero justamente, coincidiendo con 1924... coincidiendo con 1928, que fue el cambio en la deidad, en esa época de cambios, también se cambió la posición de Daniel 11 y del Armagedón, y hay otras interpretaciones aquí de Daniel 11 a hoy día,
y del Armagedón ha vuelto a tener una posición como una batalla meramente espiritual. Hay una evidencia de un cambio, de que las posiciones que estaban al principio, durante los 50 años, ahora son consideradas erróneas. Inclusive hay otras interpretaciones de Daniel 11 que nunca nadie las dijo, ni Elena de White, ni los pioneros, como por ejemplo algunos que piensan que representa la caída del comunismo. Eso no es adventismo histórico. Es una reinterpretación de las profecías contraria a la luz que ya Dios ha dado. Eso es evidencia pues de la apostasía mega, y todo eso nosotros lo hemos heredado, pero vamos ahora a avanzar hacia lo que queremos saber, qué dijeron los pioneros, qué dijo el Espíritu de Profecía, qué dice la Biblia y qué nos explica esto con referencia al tiempo que estamos viviendo. Miren, en la Bible Readings for the Home Circle, que serían las hermosas enseñanzas de la Biblia o lecturas bíblicas para el círculo del hogar, es un libro que es una, ¿cómo se diría? Es un libro oficial de todo ya de los pioneros. Aquí lo tengo yo en copia, si lo pueden ver aquí, creo que ya no porque hay mucha luz. Es puros estudios bíblicos, y allí en la página 213 sale esto, dice que, o sea, aquí dice de Eastern Question, o sea, la cuestión oriental. ¿Qué se declara brevemente es la cuestión oriental? Bueno, el expulsamiento de Turquía de Europa, ¿verdad? Y la final extinción del imperio turco con los eventos que abrazan el mundo a modo siguiente. Esto ha sido de otra manera descrito como la expulsión de Turquía de Asia y la lucha por su territorio. Esa es la cuestión oriental. ¿Y qué escrituras, dice la pregunta 2, son dedicadas al poder turco? Y aquí están las tres escrituras. Daniel 11, 40 al 45, Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16, 12. Y la nota dice, en el capítulo 11 de Daniel, Turquía es manejada con o bajo el título de el Rey del Norte. En Apocalipsis 9 bajo el sonido de la quinta y sexta trompeta, y en Apocalipsis 16 bajo el símbolo del secamiento de las aguas del gran río de las posesiones asiáticas de Turquía, el gran río Éufrates. El actual expulsamiento o secamiento del Éufrates es la señal para la victoria sobre la victoria de la antigua Babilonia. Es la posición oficial que tenían todos la iglesia para 1900. Esto es de 1917. Este libro es de 1917. Esa es la posición de la iglesia. Y por eso tiene que ver con lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente. Los tres textos que están aquí en el título explican la posición de Turquía y su lugar en la profecía y la señal que ello representa para nosotros como adventistas. Y lo que dice aquí Haskell, posición de los pioneros, la importancia de la profecía y la exactitud con la que se cumplió hasta el día de hoy debe conducir a una investigación cuidadosa de esa historia divina, que gira en torno a los años 1840 a 1844. Su estudio, miren lo que dice, su estudio llevará a los hombres a buscar cambios en tanto los cielos como la tierra. Porque, y aquí está el mensaje, cuando la capital de Turquía se traslade a Palestina, entonces Cristo, terminando su obra en el santuario, arroja su incensario sobre la tierra como una señal para la disolución final de todas las cosas. 1905, Haskell, Historia del vidente de Patmos, página 179. Hermanos, la caída o el traslado de Turquía a Palestina es la señal del fin del tiempo de gracia. Por eso es que al ver la retirada de Estados Unidos sobre Siria, y entonces ver ahora el levantamiento de Turquía tratando de conquistar más ampliamente esa región siria que es bañada por el Éufrates, no podemos dejar de asombrarnos que se está cumpliendo la profecía, porque está involucrando a quién, está trayendo, Estados Unidos se va, pero entonces entra Rusia, entonces también los árabes toman interés, entonces también los mismos judíos que están allí en Palestina toman interés, y todo el mundo está allí con sus ojos puestos allí. Otra vez el mundo se está calentando. ¿Por qué? Porque es una señal profética.
¿Qué dice Daniel 11? Sobre el rey del Éufrates o el rey del norte. Una guerra entre el rey en la primera parte que dice, que está en los versículos 40, es que hay una guerra entre el rey ensoberbecido, el rey del Éufrates, y que es el rey del norte y el rey del sur. El segundo punto que vemos en el 41 es que el rey del norte conquista la tierra gloriosa. Por eso es que está hablando de que Turquía se traslada su capital a Palestina, que es la tierra gloriosa. Y toda Palestina, ahí está, ¿no? El tercer punto es la conquista del norte de África y Egipto, que pertenece al rey del sur, y se apodera de los tesoros de ellos. Lo cuarto es que es espantado por las noticias del oriente, del norte, sale a destruir, matar y planta su palacio. Aquí está, en el monte del santuario. Traslada su capital de Constantinopla. ¿A dónde? A Palestina, a Jerusalén. Es lo que decía, ¿no? Y el quinto dice, viene a su fin, nadie lo ayuda y en ese tiempo se levanta Miguel. Por cierto que Constantinopla hoy día se conoce como Istambul o Estambul. Bueno, eso es lo que dice Daniel 11. Nos habla de que justamente cuando el rey del norte haga esto, coloque su estandarte allá en Jerusalén, entonces la señal dice que se levanta Miguel. Se levanta Miguel y el gran príncipe será tiempo de angustia. Eso dice Daniel 11. Esto lo explicó Uriah Smith en un sermón en el cual Elena de Joya escuchó. Y mira lo que dice, esto es nota biográfica. El domingo por la mañana, barcos y trenes volcaron su carga viva en el campo por millares. El pastor Smith habló por la mañana sobre la cuestión del Oriente. El tema era de especial interés y la gente escuchó con la más ferviente atención. ¿Se dan cuenta? Que Elena de White no se paró a decirle, mira, Uriah Smith, estás equivocado, eso no es así. El Señor me ha mostrado. No, ella lo catalogó inspirada y dice que era de especial interés. Era interesante el tema, la gente lo escuchó con atención ferviente. Aquí tenemos muchas señales y evidencias, solo que estamos colocando las más importantes, las más claves, y para hacer por cuestión de tiempo un video corto donde podamos motivar a ustedes a estudiar ese tema, ¿no? Apocalipsis 9, que es el otro pasaje que habla de la quinto ángel toca la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ese ángel, o esa estrella, perdón, que cayó del cielo, representa a Mahoma. Versículo 2 dice que la estrella abre el pozo del abismo, sale humo que oscurece el sol y el aire. Eso representa el surgimiento del Islam. Los versículos 3 al 10 habla de langostas que atormentan a los que no tienen el sello de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 150 años. Y eso representa al ejército musulmán que atormentó a los ortodoxos y católicos desde 1299 hasta 1449. Y el versículo 11 nos dice que quien gobierna o el rey de esta langosta, de este ejército, es el ángel del abismo que representa al califato de Otmán, que llegó a convertirse en el imperio turco otomano. Ahora muy bien, dice Apocalipsis capítulo 9, continúa diciendo, el sexto ángel toca la trompeta. Este fue el quinto, el sexto, estamos ahora en el sexto. El quinto entonces representa el surgimiento y el crecimiento del Islam y el tormento. Ahora el Islam va a matar al rey del Éufrates, porque dice, el sexto ángel toca la trompeta y oí una gran voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de oro es el altar del incienso, lugar santo. Así que esto sucede ¿cuándo? Antes de 1844. Y los versículos 14 al 15 lo que nos describen es que mandaron a desatar los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles mataron a 1/3 de los hombres. ¿Por cuánto tiempo los mantuvieron muertos? Por 391 años y 15 días. ¿Qué representa? Los 4 sultanatos musulmanes fueron liberados o se les permitió matar al imperio griego. Desde 1449, o sea, cuando dejó de atormentarlos para ahora matarlos. Y como son 391 años y 15 días, eso nos lleva hasta el 11 de agosto de 1840. Mis hermanos. ¿Qué dice al final? Una gran cantidad de caballos y jinetes estuvieron involucrados en esta matanza. ¿Qué representa esto? Miren, esto lo dice Espíritu y Profecía. Esta es la sexta, la quinta y la sexta trompeta que algunos lanzan al futuro, ignorando lo que dice aquí la historia de los pioneros y lo que vamos a leer de la inspiración. Esto es conflicto de los siglos. Aquellos que todavía
creen en el espíritu de profecía, miren lo que dice. Esta en la página 334 dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía, noten, cumplimiento de la profecía, despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía ¿qué? La caída del Imperio Otomano. Interpretación, cumplimiento de la profecía. ¿De cuál profecía? Del capítulo 9 del Apocalipsis. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Predecía la caída del Imperio Otomano. No tiene que ver con un meteorito, ni nada por el estilo. Ni tiene que ver con ovnis, ni nada de esas fantasiosas películas que se andan viendo las personas que andan predicando estas cosas futuristas. Aquí está, ya está revelado. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, durante el mes de agosto. Esa era la profecía. Y fue un cumplimiento. ¿Y qué dice Elena de White? En la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. ¿Cuáles eran esas naciones cristianas? Eran, aquí las tengo anotadas, eran Austria, Prusia, Inglaterra y Rusia. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto llegó a saberse, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran ¿qué? Correctos. Cumplimiento de la profecía de la quinta y sexta trompeta en 1840. Ya se cumplió. Lo dice la revelación. Y eso nos muestra, esta revelación nos muestra quién es el Éufrates. ¿Por qué? Porque nos dice, en la Biblia decía, lo leímos, ¿verdad? Que esto sucedió, ¿en dónde? Daniel 11 no, era Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 y habla del Éufrates, el gran río Éufrates. Y nos dice que ese gran río Éufrates era, ¿qué cosa? El Imperio Otomano, es decir, Turquía. Allí está la revelación. Por eso es que Turquía está en la profecía. Aparece en Daniel 11, en Apocalipsis 9, revelado como el Éufrates. Y esto es completamente necesario entenderlo para entonces entender la última etapa que tiene que ver así. Esto ya se cumplió. Usted mira, bueno, hermano, está muy bien, se cumplió, pero ¿qué tiene que ver eso con la Turquía de hoy? Porque esto es una continuación. Apocalipsis 9 nos habla del surgimiento y dominio del Islam, del Imperio Turco. Y ya al final de la sexta trompeta comienza la caída. ¿Por qué? Porque aquí dice que Turquía cayó bajo la protección de las potencias aliadas. ¿Y qué debe pasar con el resto de la historia de Turquía según la profecía? Eso lo dice Apocalipsis 16. Eso lo dice Apocalipsis 16. Y nos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Es decir, que ese punto de inflexión, o ese lugar, tiene interés, en ese lugar, en el Éufrates, hay interés de ¿quién? Hay interés del norte, que sería Rusia. Hay interés sería del oriente, no, del oeste. Del oeste de ese punto, o sea, porque aquí estamos tomando como punto de referencia Palestina, Jerusalén. Ese es el punto céntrico. Lo que está al norte sería Rusia. Lo que está al occidente, ¿qué sería? Estados Unidos. El poder. Europa y Estados Unidos están al occidente del Medio Oriente. Y hacia allá, el lejano oriente, se encuentran los reyes del oriente, que serían China, Japón y todas esas potencias allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos están interesados en esa región del Medio Oriente, de Palestina, que hoy día está dominado por el poder turco, musulmán, islamista. Y están interesados por tres cosas. Están interesados por su poder, su lugar geoestratégico, porque eso representa el paso de todos los poderes militares, el paso del comercio, etc. El segundo lugar es que es una posesión de petróleo gigantesca. Así que tienen mucho dinero allí.
Y el tercer lugar, que no lo conocen, está descrito en los versículos siguientes, 13 y 14. Es un interés espiritual. Dice que los tres espíritus inmundos, hasta aquí, hacen señales y engañan a todos los reyes de la tierra y del mundo para ir a la batalla contra Dios. Los tres espíritus inmundos son el espíritu del dragón, el espíritu del paganismo, el espíritu de la bestia, que sería el espiritismo católico, el espíritu del falso profeta, que sería el espiritismo protestante apóstata. Esos tres espíritus principales, esos tres espíritus mayores que representan a tres dioses, que sería, ya ustedes saben, la Trinidad, por medio de ellos, son engañados y llevan a los reyes del mundo a ese lugar. ¿A dónde? Ahí dice el 16, los reunió en Armagedón para la batalla contra el gran día, contra el Dios Todopoderoso. Son congregados allí. Cuando se acaba el poder musulmán, todas las naciones quieren su parte de la torta. ¿Y qué pasa? Eso es el diablo que los está llevando hacia allá. Ya dijimos el interés geoestratégico, el interés económico, mineral, la riqueza, y hay un poder allí espiritual. ¿Por qué? No es cuestión de ahorita, pero se lo resumo. En ese lugar fue donde Dios estableció el trono de su reino aquí en la tierra. En el cielo, el diablo quiso colocarse en el trono de Dios, ¿a los lados de dónde? Del norte. Y aquí en la tierra quiso usurpar y usurpó el Edén. ¿Dónde estaba colocado el Edén? Dice que estaba al oriente del Edén, estaba el gran río Éufrates. Lo dice la Biblia, usted lo ha leído, ¿verdad? Supongo que lo ha leído en la Biblia, que dice que al oriente del Edén estaba allí el río Éufrates. Mira, lo vamos a leerlo aquí en Génesis 2:10. Salía de Edén un río para regar el huerto, de ahí se repartía en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra que hay Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. También hay bedelio y piedra con harino. El segundo río es Gihón, que es el que rodea toda Etiopía, que sería el Nilo. El nombre del tercer río es el Haidekel, o es el Tigris también, que va delante de Asiria. Y el cuarto río que salía del Edén es el Éufrates. ¿Se dan cuenta? Allí colocó Dios su trono. Y luego, cuando vino la rebelión, Lucifer usurpó ese lugar. Luego, cuando vino el diluvio, justamente el arca descansó en el monte de Ararat, pero en el valle de ese monte, en esta región, en el Éufrates, se colocó la Torre de Babel. Y justamente allí floreció todos los imperios, donde vino luego Asiria, dominó también ese lugar, luego vino Babilonia, luego vino Medo-Persia, luego vino Grecia, todos dominando pues ese lugar, todas naciones, los imperios del mundo manejados por el diablo, queriendo establecer su trono allí. Y luego vamos ahora a donde estamos en este momento, en la historia final. Justamente la batalla es por la lucha de ese lugar. Es interesante esa historia, es fascinante la profecía y la historia. ¿Qué pasa cuando se seque? ¿Cómo lo decían, cómo lo interpretaban los pioneros? Haskell: cuando se derrame la sexta plaga, no hay mano de restricción. El poder turco designado como el río Éufrates, que se ha separado entre Oriente y Occidente, cede. Y como la aglomeración de poderosas nubes de tormenta, los ejércitos de la tierra luchando por el territorio se encuentran en el valle de Josafat, que sería el Armagedón. El lugar, pues, en el antiguo lugar de reunión de Egipto y Asiria, conocido en hebreo como Megido. Armagedón es hebreo, montaña, Magedón, Megido, el monte de Megido. Y en griego se conoce como Armagedón. Esto lo dice en 1905 Haskell, Historia del vidente de Patmos, en la página 283. Hermanos, ¿qué mensaje nos manda Turquía entonces con todo esto que está haciendo? El mensaje está en la Biblia. Cuando lo interpretamos estas cosas, que la apostasía omega nos ha echado por tierra y nos ha arrojado tiniebla, y los que todavía siguen defendiendo un elemento de la apostasía omega, es decir, que están reinterpretando las trompetas, las plagas y Daniel 11 y la lanzan al futurismo, no entienden el mensaje, y sus discípulos tampoco. Y es terrible porque ese es el objetivo del diablo, para que no entendamos esto. ¿Cuál es el mensaje? Mire, el mensaje de las trompetas, Apocalipsis 9 dice, les fue mandado que no hiciese daño. O sea, ¿a quién atormentaban las langostas musulmanas? Solamente, dice aquí, solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. ¿Se dan cuenta? La señal de Dios. ¿Y cuál es la señal de Dios?
es el sábado. ¿Y cuál es lo que deja esta señal en la frente? Apocalipsis 14:1 dice el nombre del Cordero y de su Padre, de dos personas, en su frente. Es decir, los musulmanes justamente atormentaron a los trinitarios porque eran politeístas y no eran monoteístas. Esto es interesante que usted lo vea en la historia. Véanlo. La orden de Osmán era atacar principalmente a los sacerdotes católicos y a los ortodoxos también, porque confluyen ambos en la Trinidad y en el domingo, que son, o sea, es la marca de la bestia. La señal de Dios es el sábado, que nos lleva a adorar al Padre y al Hijo. El sello de Dios es el sábado, y cuando el sábado sella en la frente, la marca que deja la frente de los sellados es el nombre del Padre y del Hijo. Léalo en Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Ahora, ese es un mensaje que nos manda Turquía, que una vez más el mundo musulmán y todo este asunto va a ser como hoy día lo está haciendo ya desde el 2001, el resurgimiento del terrorismo musulmán. ¿Es sobre quiénes? Sobre la imagen, sobre el falso profeta y sobre Europa. No es casualidad, la bestia y la imagen. Atormentando a la bestia y atormentando a la imagen. Mandato de Dios. Y el otro mensaje que nos da aquí la sexta plaga, nos dice que esos quienes llevan a las personas a esa perdición y a esa batalla contra Dios en el Armagedón, son los espíritus de los demonios, es el espiritismo, que hacen señales, van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, los congregan a esa batalla, y el Señor advierte y nos dice, para prepararnos, ¿qué debemos hacer? Él viene como un ladrón. ¿Por qué? Porque la gente no está estudiando las profecías, no las maneja. Y él dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, para que no siga siendo laodicense. Para usted dejar de ser laodicense y dejar de estar desnudo, usted tiene que aceptar el mensaje que Dios envió a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es? Es el mensaje dado por Wagner y Jones. ¿Y cuál fue ese mensaje? Predicar a un Jesús engendrado, único Hijo literal de Dios, que se hizo carne de pecado, fue tentado como nosotros, venció en carne de pecado y nos dio ejemplo, y ahora está en el cielo intercediendo para que por su Espíritu en nosotros podamos cumplir su justicia y vivir una vida no desnuda, sino vestido. Eso es lo que tenemos que hacer para estar vestidos. De resto, somos laodicenses y estamos desnudos. El que no acepta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios engendrado en la eternidad, sigue siendo laodicense desnudo, sigue adorando en la Trinidad y seguirá con la marca de la bestia en la frente. Y el mensaje último que nos da Daniel 12 dice: en aquel tiempo, cuando se seque el Éufrates, se levantará Miguel. Se acaba el tiempo de gracia. Y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Eso es lo que nos dice allí pues el Señor. El Señor nos dice eso tremendo. Te mando un mensaje, hermanos, a ti y a mí. El tiempo está cerca. Y el Señor permite lo que pasa, que sea una noticia mundial, para que tú y yo abramos nuestros ojos y nos demos cuenta del cumplimiento seguro de la palabra profética, que debemos estar atentos a la antorcha profética, para que se demos cuenta, hermanos, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en el mundo. Y así nos preparemos, recibiendo el sello verdadero y la marca de Dios verdadera. Y anunciándonos que el tiempo de angustia está por cumplirse, por llegar, pero que también en ese tiempo seremos libertados. Hermanos, deja ya de la apostasía omega. No sigas aferrado a ella. Nota lo que dicen las referencias bíblicas y la inspiración. Volvamos a las sendas antiguas.
No solamente en cuanto a la deidad, no solamente en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, sino también en cuanto a la interpretación profética. Hemos de entender estas cosas, porque aquí hay luz, revelación y claridad. Que Dios te bendiga y te guarde. Tenemos materiales para profundizar estos temas escritos. Esto es simplemente un tips, un abreboca. Yo ruego a Dios para que ahora que estamos en la puerta, al final, no flaqueemos, no abandonemos, no apostatemos y no nos separemos y nos dividamos. No permitamos estas cosas. No permitamos que nuestro mal carácter domine y divida el remanente. En el nombre del Señor Jesús te ruego y te pido que sometas tu yo, humilles tu yo y te unas a aquellos que procuran guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que han escuchado la voz del pastor que le dice: preparaos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Esta es senda antigua. Esto es Antorcha Profética. Y este es su servidor, John García. Que pasen un feliz sábado y que Dios te bendiga. Querido Padre, bendice a mis hermanos y ayúdanos, a mí y a todos, a dejar todo resquicio de apostasía omega, a abandonar todo orgullo, todo deseo de exaltación del yo, y no permita que nuestro mal carácter nos domine. Justamente el mensaje es: bienaventurados los que lavan sus ropas, y ese es nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a mejorar el carácter, a tener un carácter como el de tu Hijo, que ponía la otra mejilla, que amaba a sus enemigos, que no se ofendía por nada, sino que amaba a las almas, aún siendo enemigos, y dio su vida por nosotros. Que seamos capaces de dar nuestra vida, si es necesario, por nuestros enemigos. En el nombre de Jesús te pido una bendición para mis hermanos. Amén.